Ayúdame a creer. Tu Padre. Amén, gloria al Señor. Damos gracias a Dios por sus infinitas misericordias. Desde un tiempo a esta parte hemos estado haciendo un recorrido en este conocido credo de los apóstoles, y hasta aquí hemos visto lo que podríamos considerar la parte fundacional del credo apostólico. Y los fundamentos del credo son las tres personas de la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya hemos visto eso. Ahora la acción de Dios deja su impronta en la iglesia y aparece entonces la iglesia en el credo. Aparece unida a la persona del Espíritu Santo. Dice: creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos. Y entonces el credo, como decía, habla de la iglesia y habla de la comunión en Cristo. Podemos notar que el párrafo está unido al Espíritu Santo porque históricamente se ha sostenido el nacimiento de la iglesia el día de Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo, aunque más de algunos estudiosos puedan discrepar con esto. No obstante, sabemos que el Espíritu Santo trabaja una vez que Jesucristo ascendió a los cielos. Está con los hijos de Dios, y así como el Padre es fundamental en el Antiguo Testamento, Jesucristo es fundamental en el tema de la redención, y el Espíritu Santo es fundamental en el tema de la iglesia. Ahora vamos a destacar las tres palabras que aparecen en el credo sobre la iglesia. Dice Santa Iglesia Universal. Son cosas muy precisas en cuanto a lo que tenemos que saber de la iglesia, porque recordemos que el credo es la síntesis del pensamiento cristiano, es decir, contiene lo esencial, no entra dentro de los detalles, sino en lo esencial. Ahora, lo que llama la atención en primer término es la palabra santa, Santa Iglesia. La iglesia es santa. Y no porque los cristianos, sus miembros, sean perfectos, no porque no haya pecadores en ella. Es justamente lo contrario. La iglesia es santa en el sentido cabal. Significa que es un cuerpo separado, porque la palabra santo significa separado o apartado. Seguidamente tenemos la palabra iglesia, que es una palabra griega que significa los llamados afuera. Quiere decir que el tema de la santidad, así como el tema de la iglesia, es separar a una cantidad de gente, o sea, a los cristianos, aparte de la sociedad, para hacer algo totalmente diferente. Y en esta forma es que somos llamados en la Biblia santos. Los santos y fieles en Cristo Jesús, les dice Pablo allí en Colosenses, capítulo 1, verso 2. Que no significa que seamos excepcionales, sino que abarca a todos los que han creído y han sido separados para esto. Y la iglesia en ese sentido es santa. Muchas veces, y de esto deja testimonio al Nuevo Testamento, las iglesias tenían problemas. Usted lee la carta a los Gálatas y las iglesias allí tenían problemas de doctrina. Leemos la carta a los Corintios y tenían un problema de pecado, de moralidad. Usted lee la carta a los Colosenses y tenían un problema de influencias externas. Sin embargo, de acuerdo con el apóstol Pablo, no por eso dejan de ser santos y de formar parte de la Iglesia Universal. Podemos afirmar que la iglesia es una comunidad de pecadores salvados por el Señor Jesucristo. Es decir, todos los que hemos sido salvos somos pecadores, todos sin excepción, pero hemos sido salvados por Cristo, limpiados por Cristo Jesús. Y ciertamente, cada día tenemos una lucha contra la influencia negativa de la sociedad. Las tentaciones que tenemos como personas y la propia naturaleza pecaminosa que está en nosotros nos impulsan a hacer cosas que no convienen. Quiere decir que la iglesia es un cuerpo en lucha,
Un cuerpo separado, pero un cuerpo en lucha, hecho por personas reales, no por personas ideales, sino personas reales. Y las personas reales tienen todos sus defectos, sus problemas, sus falencias. Las personas ideales no. Ellas no tienen esas cosas, pero la iglesia no trabaja con personas ideales, trabaja con personas reales. En eso se diferencia de las ideologías tan abundantes en este tiempo. Las ideologías trabajan con personas perfectas, entonces cuando entra el factor humano que no es perfecto, se viene abajo todo. En cambio, la iglesia parte de la realidad. El hombre es pecador y por lo tanto, si es pecador, las personas de la iglesia son personas con problemas, personas con dificultades, pero personas que han sido separadas por Jesucristo y que están en esa lucha continua por esa transformación que el Espíritu Santo va haciendo en ellos cada día. Por otro lado, otra de las cosas que afirma el credo es que la iglesia es una sola. Dice Santa Iglesia Católica. Y ojo, la palabra católica es una palabra latina que significa universal y no es una palabra religiosa. Se usaba incluso antes del cristianismo en los escritos latinos para decir que algo era universal. Ahora, nosotros hablamos en castellano, no en latín. Por eso traducimos la palabra católica o catholicus a universal. Por eso decimos, creemos en la Santa Iglesia Universal. No hay razón para mantener la palabra latina si todo lo demás está traducido. Entonces la iglesia es universal. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia es una sola, formada por todos los redimidos en Cristo. No importa la denominación, no importa el grupo al que uno pertenezca. Si soy un redimido por Cristo, entonces pertenezco a la iglesia. El Señor no mira a la iglesia por sectores. La mira en el corazón de los que están ligados por el Espíritu Santo a ella. Y entonces estamos unidos a todo el pueblo de Dios por medio del Espíritu de Dios y formamos parte de esa iglesia que es universal. ¿Recuerdan ustedes que de la experiencia de Pentecostés se dice, los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron a la iglesia como 3,000 personas? Es decir, que el que llega se agrega al número de los redimidos y nosotros en algún momento llegamos a Cristo y hemos sido añadidos a la iglesia de Cristo. Hemos participado del bautismo del Espíritu Santo que tiene el cuerpo de Cristo y comenzamos a formar parte de ese cuerpo. Más adelante en Hechos capítulo 2, verso 47 dice, y se añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Quiere decir que siempre en la palabra de Dios aparece la iglesia como una sola. Y todo se va añadiendo a esa iglesia universal en diferentes lugares, de diferentes formas, pero es una sola. Ahora, si usted me pregunta cuál es la iglesia verdadera, le debo decir, eso lo sabe únicamente el Señor. No puedo afirmar que todos los miembros de una iglesia en particular se van a ir todos al cielo. No lo puedo afirmar simplemente porque no lo sé. A veces pasa que el denominacionalismo extremo ha llegado a afirmar que todos los que pertenecen a cierta denominación o congregación en particular son todos salvos por el hecho simplemente de pertenecer a dicha institución. Pero insisto, nadie puede afirmar tal cosa con la mano en la Escritura. Tenemos que pensar que nosotros somos enviados para acompañar a la gente, para que la gente llegue a Jesucristo. Y el Señor dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. En otras palabras, hay diversidad. Y hay diversidad realmente en la iglesia del Señor. La iglesia está formada entonces por los que son redimidos por Cristo. Y la iglesia es una. El apóstol dice en 1 Corintios 10:32, no seáis tropiezo, escúchelo bien, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Jesucristo. Es decir, hay tres grupos desde el punto de vista espiritual. A saber, los judíos, que fueron los que recibieron la ley de Dios al principio, los gentiles, que son los paganos, los que eran ajenos al pacto de Abraham, y la iglesia de Dios.
Ahora no dice las iglesias en plural, sino que dice la iglesia como una unidad. Cuando Pablo escribe la carta a los Efesios, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por la iglesia a los principados, potestades, etcétera, conforme al propósito eterno en Cristo Jesús. Ahora bien, por supuesto que hay iglesias locales. Es decir, nosotros como creyentes pertenecemos a la Iglesia Universal, pero también pertenecemos a un cuerpo local de creyentes. Pertenecemos a la Iglesia del Señor, que llega a todas partes, pero tenemos también una localidad, una individualidad donde nos constituimos en una expresión de esa Iglesia Universal. Por eso Pablo también habla de las iglesias en sentido plural. Dice, enseño en todas partes en las iglesias. Se refiere a diferentes congregaciones en donde la iglesia se reúne. Entonces, cuando decimos las iglesias, estamos hablando de la pluralidad de lugares, pero la iglesia de Cristo en sí es una sola y es universal. Amén. ¿Y por qué es universal? Miremos un punto clave en el Antiguo Testamento que aparece allí, en el libro de Génesis. Hay un momento en que los hombres se separan y se separan por grupos, ¿verdad? La formación de las naciones allí en Babel. En Babel se forman las naciones y comienzan a instalarse las fronteras. Las fronteras son una invención humana. Es decir, yo pongo esta línea y hasta acá yo y hasta acá tú. Y comienzan a surgir fronteras nacionales. Luego, todos sabemos de los conflictos que hay por las fronteras y por los límites de los países. También vinieron desde ahí los problemas raciales, los negros y los blancos y los amarillos. Las diferencias sociales, diferencias culturales, diferencias económicas, diferencias religiosas, diferencias políticas, todo tipo de diferencias. Quiere decir que el ser humano se especializa en levantar divisiones, en poner muros. Pone un muro y dice, nosotros somos tal país. Y dentro de ese país pone otro muro donde dice, aquí están los pobres y aquí están los ricos. Y dentro de ese otro muro, estos son los negros y estos son los blancos. Es decir, seguimos levantando muros permanentemente. ¿Y qué son los muros? Son paredes que separan. Y todos los días vemos una sociedad con muchas paredes que separan, separados por el color de la piel, etcétera. A raíz de la abundante migración haitiana en nuestro país, no recuerdo quién me decía hace tiempo atrás, nosotros hemos admitido a los haitianos en nuestra iglesia, pero nosotros tenemos culto en la mañana y ellos tienen en la tarde. Es decir, marcamos fronteras de todo tipo. En el Gran Santiago, aún los de provincia, sabemos que la Plaza Italia o Plaza Baquedano es una frontera dentro de la misma ciudad. Barreras sociales, barreras raciales, políticas, religiosas, todo es una barrera, todo es un muro. Pero la iglesia de Cristo no admite barreras. ¿Por qué? Porque las barreras son paredes de separación que producen odios, segregación, sometimiento, guerras, miserias. Todo eso surge de las barreras. ¿Por qué entra en guerra un país con otro? Porque yo tengo aquí la frontera y exploto aquí, pero el otro quiere meterse acá y quiero tener lo mío, y entonces se arma un problema tremendo y todo esto genera odio. Las consecuencias de esto han sido guerras y miserias, pero la iglesia no admite fronteras. Está formada por todos los hijos de Dios, todos los redimidos por la sangre de Cristo, sin excepción alguna. El ejemplo histórico que nosotros tenemos en la Biblia es que la iglesia logró romper la pared que separaba a judíos y a gentiles. Los judíos y los gentiles eran dos mundos diferentes y la iglesia llegó y logró romper esa frontera. El apóstol Pablo dice en el capítulo 3 de la carta a los Efesios, Él, es decir, Cristo, es nuestra paz.
porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Cristo destruyó en la cruz las enemistades entre los hombres. Por desgracia se ha entendido mal el cristianismo y hay personas que jamás se juntarían con otras, aún dentro de las mismas congregaciones. No, el cristianismo supera todas las barreras. Es decir, si yo he sido objetivamente reconciliado con Cristo, por definición estoy reconciliado con mi hermano también, aun si tiene otro color de piel o si tiene otro estatus social. Lamentablemente esto no se ha entendido debidamente, pero sí, es posible la paz. Hurgando documentos me encontré con la historia de Adolf Eichmann. Inclusive se hizo una película sobre su vida. Eichmann fue un teniente coronel de la SS del partido nazi en Alemania. Asumió un papel de liderazgo en la condición de la deportación de los judíos de todos los rincones de Europa, los cuales eran muertos por millones en las cámaras de gas de los campos de concentración. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Eichmann fue perseguido, por lo cual usaba identificaciones falsas. El 14 de julio de 1950, mediante la ayuda de simpatizantes al régimen y usando otra identidad, llegó a Argentina. Llegó con toda su familia y se establecieron en Tucumán, en el noroeste de Argentina. Al cabo, fue descubierto por un judío alemán, ciego, que era vecino suyo, cuya hija adolescente tenía amistad con el hijo menor de Eichmann. El judío, al descubrir quién era su vecino, hizo las denuncias correspondientes y el 20 de mayo de 1960, Eichmann fue sacado de Argentina y llevado a Israel, y allí fue sentenciado a morir en la horca. Bueno, ¿por qué le cuento esto? Porque en Argentina, seguramente ustedes saben, hay varias iglesias de judíos que han reconocido a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas, conocidos como judíos mesiánicos. Y a pesar de que Eichmann fue sentenciado y ejecutado por sus crímenes de lesa humanidad, su familia se quedó en Argentina. Y resulta que una de sus hijas se convirtió a Cristo. Y ella sobre Eichmann decía: él era mi padre. No apruebo lo que hizo, pero era mi padre. Un día ella fue y se reunió en una de las iglesias mesiánicas y pidió perdón en nombre de su padre. Fue una reunión tremenda de reconciliación. Y es muy difícil esto. Es muy difícil que la hija del asesino de mi familiar esté hoy aquí y tenga que enfrentarme a ella. Pero en Cristo es posible la reconciliación. Fue evidente que cuando una persona llega a Cristo, entonces las barreras se vienen al suelo. Alguien dijo: la iglesia es la transnacional de Dios. Y tenía mucha razón. Porque dice la Escritura: no hay griego ni judío, ni circunciso ni incircunciso, ni bárbaro ni escita, ni siervo ni libre, sino que Cristo es todo en todos. Estoy leyendo en Colosenses 3:11. Esto es la iglesia. No hay esclavo ni libre, ni griego ni judío, ni varón ni mujer. Esto es la iglesia de Cristo. Y esto que para nosotros hoy es comprensible, hace 2000 años atrás, cuando se escribió, era lo más revolucionario que había. Se escribió en medio de una sociedad esclavista donde casi 2/3 de la población eran esclavos. Trabajaban para ellos y dice: no hay diferencia entre el esclavo y el libre. Imagínense cómo sonaban estas palabras en los oídos de los romanos, que eran esclavistas, al hecho de que se dijera que el amo era igual que el esclavo. Cómo sonaba en aquella sociedad decir que el hombre era igual que la mujer. Nosotros hoy tenemos superadas muchas cosas, pero esto fue la revolución de la iglesia y la revolución de los cristianos. Y lo que sucedía en las iglesias, como en Roma, por ejemplo, que podía ir al tesorero del rey y sentarse al lado del esclavo y alabar juntos el nombre de Dios. Esto es la iglesia. Por eso es maravilloso el hecho de que el cuerpo de Cristo esté en la historia. En el año 202 de nuestra era,
hubo una gran persecución hacia los cristianos impulsada por Septimio Severo. Y esa persecución llegó a la ciudad de Cartago. Y allí en Cartago vivía una mujer de 22 años que se llamaba Perpetua, que fue arrestada por ser cristiana. Ella provenía de una familia rica e influyente. Ella tenía una esclava que se llamaba Felicitas, la cual también se convirtió al cristianismo. Tanto la mujer como la esclava se convirtieron a Cristo. En la familia había 3 esclavos más, varones, que por medio de un diácono llamado Satuno llegaron a Cristo también. Quiere decir que en esa familia había 5 personas que eran cristianas. El ama, 3 esclavos varones y una esclava que era la que trabajaba directamente para ella. Y esta es una historia muy bien documentada, que aún hasta en las iglesias se leía esta historia. Vino la persecución y llevaron presas a Perpetua, a Felicita y a los 3 esclavos varones. Y como era de una familia pudiente, le reclamaron a ella pidiéndole que abandonara su fe y así podía salvar su vida y conservar todos sus bienes. Ella dijo que no. Y el día que los iban a ejecutar, ella reclamó el derecho a una última cena. Los condenados tenían derecho a un último deseo, por decirlo así. Y ella pidió tener una última cena. Se le concedió y con sus esclavos celebraron la cena del Señor. Partieron el pan y recordaron a Jesucristo. Al otro día los hombres eran echados a las fieras y las 2 mujeres entraron a la arena tomadas de la mano. La señora y la esclava pusieron sus cabezas y fueron decapitadas. Los romanos no pudieron entender nunca qué pasaba con esta mujer. Y esta esclava que entraba esta mujer y esta esclava que entraban juntas, tomadas de la mano al martirio antes que negar su fe. Esto es la iglesia. Esto es la iglesia. Un grupo de hombres y mujeres unidos, donde no hay rico ni pobre, ni sabio ni ignorante, ni blanco ni negro, sino que todos hemos venido al encuentro con Cristo. Y entonces todos nos dolemos con el dolor del otro, y todos nos alegramos con la alegría del otro, y todos sufrimos con el sufrimiento del otro, y todos nos gozamos con el gozo del otro. Y usted que es miembro de una iglesia, sabe que es así, porque durante años ha vivido esto, de que cuando uno se duele, todos se duelen con él, y cuando uno tiene una alegría, un gozo, todos se alegran también con él. Nadie es ajeno en la iglesia del Señor. Al fin del siglo pasado, apareció una teoría de las iglesias homogéneas. ¿Qué significaba esto? Que las iglesias debían recibir a sus pares nada más. Por decirlo de alguna manera, universitarios con universitarios, profesionales con profesionales, es decir, todos los uniformados en su iglesia. Pero no, esto no es así. Por lo menos no es como Cristo concibió su iglesia. Eso no es iglesia. Se es iglesia cuando aprendemos a convivir sin las divisiones de afuera y sin los problemas de afuera. Cuando empezamos a aceptar al otro como prójimo, ahí empezamos a ser iglesia. Cuando el otro es mi prójimo y no me fijo qué tiene o qué no tiene, cuál es la inteligencia o cuál es su capacidad económica. Él simplemente es mi hermano. Cuando admitimos que el otro es aquel a quien Cristo redimió igual que yo y es un pecador igual que yo, por eso Jesús nunca habló de divisiones. Él nunca habló de divisiones. Él decía, así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, haced vosotros con ellos. Todo lo que queráis que los hombres hagan. Él no dijo todos los de tu pueblo, todos los de tu clase social, todos tus hermanos, no. Él dijo todos los hombres, todos los hombres. Lo que yo quiero es que los hombres hagan conmigo. Yo tengo que hacerlo también con ellos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y el que quiere ser el primero entre ustedes, será el que sirve, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir.
El apóstol Pablo hace una síntesis de todo esto en una frase poderosa que dice que ninguno busque su propio bien, sino el del otro. La búsqueda de cada uno es el bien del otro. Vivimos el milagro de la comunión. Por eso se unen las dos frases en el credo. La Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos. ¿Qué es la comunión? Es estar unidos a Cristo con todos los cristianos, de todas las naciones y de todas las épocas. Estamos unidos con Cristo, con los que ya partieron, que ya están con el Señor y que constituyen la iglesia triunfante. Pero estamos unidos también con todos los que están en la tierra y que son la iglesia militante. Y estamos unidos con todos los que vendrán a Cristo en el futuro para formar un solo cuerpo. Esta es la iglesia. Vivimos el milagro de la iglesia, el milagro de estar juntos. Cristo derriba las paredes intermedias de separación. La primera iglesia tuvo un gran perseguidor, Saulo de Tarso, ustedes recuerdan. Saulo de Tarso no solo perseguía a la iglesia, sino que torturaba a los cristianos y cuando tenía que matarlos votaba por la muerte. Era implacable. Y pedía cartas para ir y perseguirlos donde estuvieran. Un día iba camino a la ciudad de Damasco para iniciar la persecución de los cristianos que estaban allí. Iba con esa misión. Él mismo había pedido las cartas para tener autoridad dentro del judaísmo para perseguir a los cristianos. Sin embargo, en el camino Dios tocó el corazón de Pablo. El Señor se le apareció. Ahora todos estaban temblando en la ciudad seguramente, cuando supieron que Saulo de Tarso se dirigía hacia allá. Y Saulo llegó pero de la mano de alguien, porque había quedado totalmente ciego. Lo metieron en una casa, y la iglesia seguía temblando pensando, Saulo está aquí. Y Dios viene a un hombre que se llamaba Ananías, y le dice, mira, en tal lugar hay un hombre que se llama Saulo. Quiero que vayas a él. Y Ananías le dice, Señor, este es el que nos persigue. Este es el que nos busca para matarnos. ¿De verdad me mandas allí? Y el Señor le dice, sí, te estoy mandando allí, porque este hombre me es un instrumento escogido. Y en esta misma hora, él está orando. Cuando llega Ananías a aquel lugar, la primera palabra que dice, ¿cuál es? Hermano Saulo. Hermano Saulo. Y en esa palabra hermano, él sintetizó que la pared se había caído. Y damos gracias a Dios porque el día de hoy Dios sigue derribando paredes. Cualquier división que usted vea en una iglesia simplemente no es de Dios. Recuerde, la iglesia, la Santa Iglesia Universal es una sola. La comunión de todos los santos en Cristo Jesús. Y si usted es creyente en Cristo, ha entrado a ser parte de este misterio de comunión maravilloso, porque un día Cristo vendrá por esta iglesia, para que sus santos estén con Él eternamente y para siempre. Por mientras, confiese con sus labios y diga, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos. Que Dios les bendiga.